Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marcela de Ulloa. Ella fue una noble española que serviría dentro de la corte madrileña como camarera mayor de la reina consorte Mariana de Austria y posteriormente de la infanta Margarita Teresa, pero es especialmente recordada por ser inmortalizada en la famosa obra de Velázquez conocida como Las Meninas. Esta biografía es realizada por petición de Aqua Lavanda. Marcela Ulloa nace una fecha desconocida en la población madrileña de Colmenar de Oreja, en España. Se desconocen quiénes fueron exactamente sus padres, pero es muy posible de que perteneciesen a la baja nobleza española. Marcela empieza a ser mencionada en las crónicas de la época al casarse con Diego de Peralta Portocarrero, que era por aquel entonces marqués de Almenara, y se desconocen cuántos hijos tuvo la pareja, si es que llegaron a tener descendencia. Erróneamente, en algunos lugares se menciona que el hijo de los marqueses fue el cardenal Luis Fernández Portocarrero, que llegaría a ser uno de los eclesiásticos más destacados del reinado de Carlos II de España, llegando a ser arzobispo de Toledo y consejero de Estado. Pero dicho cardenal realmente fue hijo de los condes de Palma. Luis Andrés Fernández Portocarrero Bocanegra y Leonor de Guzmán, aunque es posible que Marcela o su marido compartiesen lazos de sangre con dicho eclesiástico. Tras enviudar de su marido en una fecha desconocida, Marcela empezó a formar parte del servicio de la condesa Inés de Zúñiga y Velasco, que era la esposa del conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán y Pimentel, que era el valido del rey Felipe IV de España, siendo este la mano derecha de dicho monarca español y quien realmente gobernaba en España tras la figura del rey. Es muy posible de que Marcela compartiese lazos de sangre con su señora la condesa y que por esta razón fuese elegida para ser miembro de su servicio personal. La condesa Inés de Zúñiga y Velasco también servía dentro de la corte española como dama de compañía de la reina Isabel de Borbón, que era la esposa del rey Felipe IV de España. Así que es muy posible de que Marcela estuviese presente en la corte madrileña en más de una ocasión, mientras servía a su señora la condesa. En el año 1643, el conde duque de Olivares cayó en desgracia por culpa de una serie de sucesos que afectaron bastante a la corona española, como por ejemplo los levantamientos que se estaban viviendo para entonces en Cataluña, o cuando Portugal se separó de la corona española, convirtiéndose de nuevo en un reino independiente. Tras la caída en desgracia del conde duque de Olivares, Marcela abandonó su puesto como miembro del servicio de la condesa Inés de Zúñiga, encontrando un puesto mejor dentro de la corte española, siendo uno de los miembros que servían directamente a la familia real. En el año 1649, el rey Felipe IV de España ya había enviudado de su primera esposa, la reina Isabel de Borbón, así que en dicho año se casó en segundas nupcias con su sobrina, la reina Mariana de Austria, debido a que para entonces la corona española se había quedado sin heredero varón y el monarca quería asegurar la sucesión del trono. Marcela fue puesta al servicio de la nueva reina consorte, convirtiéndose en su camarera mayor. Las funciones que tenía que desempeñar la marquesa viuda era la de controlar y organizar a las demás damas de la reina, siendo la que repartía las tareas tanto a las damas como a los demás miembros del servicio, ya que de ella dependía que todo estuviese en orden y tenía que supervisar cualquier cosa relacionada con la reina, controlando que ésta estuviese bien servida en todo momento, que el guardarropa de la monarca estuviese ordenado
y que todo estuviese a su disposición. Marcela se convertirá en la sombra de la reina Mariana, acompañando y sirviendo a su señora en todo momento, compartiendo con la reina momentos muy íntimos, ya que estaba presente cuando ésta era vestida o desvestida por sus doncellas, cuando se aseaba o cuando recibe las visitas de los médicos reales. La marquesa viuda sabía todo lo que pasaba en la vida de su señora, incluso llevaría la cuenta de sus menstruaciones, de sus días fértiles o del desarrollo de sus gestaciones cuando ésta se encontraba embarazada. Se sabe que Marcela dormía en las mismas estancias que su señora para servirla en todo momento, incluso en plena madrugada si ésta lo necesitaba. Pero cuando el rey Felipe IV visitaba las habitaciones de la reina para compartir con ésta un rato de intimidad, Marcela tenía que abandonar las estancias de su señora y aguardar en una habitación conjunta, lugar donde pasaría más de una noche. En el año 1651 nació la hija mayor de los monarcas, la infanta Margarita Teresa de Austria, y Marcela fue escogida para desempeñar con dicha infanta las mismas funciones que hacía con su señora la reina, controlando que Margarita Teresa estuviese en todo momento atendida, además de controlar a los demás miembros del servicio, a los acompañantes de la infanta y a sus meninas. La marquesa sería inmortalizada en el año 1656 en la famosa obra conocida como Las Meninas, donde el pintor de la corte, Diego Velázquez, la inmortalizó mientras desempeñaba sus funciones, siendo representada mientras mantiene una conversación con el guardadamas don Diego Ruiz de Azcona. En el año 1666, la infanta Margarita Teresa se casó con su tío, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, abandonando así la corte española. Así que es muy posible de que Marcela volviese a sus antiguas funciones dentro de la corte española, sirviendo a la familia real hasta que falleció unos años después, en 1669, en la ciudad de Madrid. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María la Mayor de Colmenar de Oreja, en Madrid, en España. No hay mucho más que decir sobre Marcela. Ella fue la típica noble de su tiempo que sirvió dentro de la corte española, siendo una mujer bastante respetada por llevar a la perfección su papel como camarera mayor, tanto de la reina Mariana como de la infanta Margarita Teresa, siendo su deber el de supervisar que todo estuviese correctamente, que la familia real tuviese todas sus necesidades cubiertas, que todo estuviese a la disposición de sus señores y que las damas tuviesen un comportamiento ejemplar. Marcela pasaría mucho tiempo junto a su señora la reina, incluso durmió por un tiempo muy cerca de ella, siendo testigo de cómo fueron los primeros años de la reina en España y cómo fueron sus primeros años de casados con el rey Felipe IV de España, siendo muy posible de que esta dama guardase muchas de las confidencias de su señora, además de ser testigo de muchas situaciones que hubiesen sido dignas de conocer. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Marcela de Ulloa. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Aqua la banda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál de los personajes que aparecen en Las Meninas es vuestro favorito. Y con esto me despido. Hasta la próxima.